Vale. Supongo que estáis Perfecto. viendo Ahí está. la presentación. Sí, señor. Bueno, pues nada, muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Bien, pues nada, ya me conocéis, soy David Cantón. En innumerables ocasiones pues he tenido el placer de participar en los diferentes webinars y las diferentes formaciones presenciales a las cuales pues me ha brindado la oportunidad de participar comunicaciones. Por ello, una vez más, a Carlos y a todo el equipo de comunicaciones, pues ofrecerles y darles mi más sincero agradecimiento. Y nada, lo que os quería explicar hoy, después de haber hecho algunos debates con comunicaciones de cuál es la mejor manera de explicar este producto, os quiero explicar lo que es nuestro ACD Call Reporting en su versión avanzada, que es la que tenemos desde hace unos meses, desde la versión 6.0, para dar detalles de cuál es la versión en nuestras máquinas NS. Y he dividido la presentación en dos partes. Es una presentación breve porque, como bien Carlos ha apuntado, pues es un tema monográfico, hablamos solamente de una sola cosa y la he dividido, como os digo, en dos partes. La primera parte os voy a explicar pues qué es lo que necesitamos para tener este producto, es decir, qué licencias, es lo que al fin y al cabo me interesa para poder luego al final hacer la oferta, qué módulos voy a tener disponibles de funcionalidades de ACD con cada tipo de licencia. Y luego hay una segunda parte, veréis que conmutaré la pantalla porque tengo que cambiar de presentación, es totalmente distinta. Os he puesto un ejemplo que ha confeccionado Fábrica para nosotros, yo lo encuentro acertado, de un ejemplo, un case study de uso de este producto, ¿de acuerdo? Basándose prácticamente en la idea de que la gran mayoría de las ventas o de los tratos que se cierran hoy en día, más de la mitad se hacen vía telefónica. Desde luego utilizamos mucho el correo, somos burócrata correos, ¿no? De nuestros PCs, pero bueno, muchos de los tratos se hacen directamente o vía telefónica, es decir, de persona a persona. Entonces, basado en eso, hay un case study. Podrían haber más, porque vosotros conocéis perfectamente bien vuestros clientes y sabéis qué necesidades tienen, pero bueno, hemos elegido este porque es el más genérico. Dicho esto, y daros la bienvenida a vosotros también por escucharme durante un rato, pues dicho esto, pasamos a la primera parte, que es lo que nosotros tenemos como producto puramente ACD, qué es lo que hace actualmente, qué mejoras se incorpora respecto a su versión anterior y, sobre todo, qué licencias vamos a necesitar en el caso de que tengamos una oferta que hacer con este producto. Básicamente aquí tenéis un esquema muy simple con unas cuantas imágenes y unas cuantas palabras de lo que tenemos actualmente. Vosotros, la gran mayoría entiendo que conocéis nuestro ACD Report en el pasado, hasta hace unos meses. Teníamos un producto que podíamos licenciarlo directamente dentro de la máquina, esa es una de las grandes ventajas. Me puedo conectar al sistema como administrador una vez lo tengo instalado con la correspondiente licencia. Como os digo, me puedo conectar al sistema directamente vía web, no necesito ningún firmware, ningún software externo y puedo acceder desde donde quiera. Una de las grandes ventajas de este sistema de reportes son básicamente dos. El primero, que puedo hacer informes en tiempo diferido, es decir, puedo enviar y crear reports cuando mis grupos de entrada han finalizado la jornada, los puedo guardar en un NAS. Y la otra parte importante, que la gran mayoría de vosotros ya conocéis, no os estoy descubriendo nada nuevo, esto es una pequeña puesta en común. La otra parte importante es que puedo tener lo que llamamos el Live Status Monitor. Puedo ver hasta 16 grupos al mismo tiempo de diferentes grupos de entrada creados en la NS y ver su actividad después a posteriori, por horarios, por DDIs, por una serie de digámoslo así, de filtros que en la versión nueva que os voy a presentar se incorporan funcionalidades nuevas. ¿Qué podíamos tener en las versiones del ACD Report antiguo, en la versión anterior? Podíamos tener lo que os he dicho, el reporte de actividades de llamadas del call center. Como es un call center, es obvio que esa es la principal funcionalidad. Pero teníamos un problemilla y es que solo podíamos hacer informes de llamadas entrantes a los grupos, dado que se pensaba que hablábamos de un call center. Pero muchas veces tenemos contact centers, no call centers, donde también deben contar las llamadas salientes, no solamente las entrantes.
Podéis ver en la parte superior derecha lo que pone dentro de Call Activity Reports. Podéis ver que pone inbound, que son llamadas entrantes, lo cual ya os he dicho que lo tenemos desde el principio, pero también ahora mismo podemos controlar y hacer reports por llamadas salientes, como si fuéramos un contact center. Y no solo eso, sino que también lo podemos hacer por llamadas de DI, por el número que marcó el usuario, no por el número que me llamó. Hasta ahora, no sé si conocéis bien la aplicación, pero tenemos un cuello de botella importante en estas dos cosas. Esto es que no podíamos controlar ni hacer report de las llamadas salientes que hacía el grupo, ni podíamos controlar tampoco los DDIs que habían marcado los usuarios que nos habían llamado. Solo podíamos filtrar y ordenar, por decirlo de alguna forma, por número llamado, por número llamante, perdón, por el caller ID. Eso es una cosa. Otra mejora importantísima es el tema registro y baja de los usuarios. Nosotros ahora mismo podemos también con esta versión hacer informes por usuario, por horario, ya lo iremos viendo ahora mismo, pero también podemos hacer o dejar una marca en los reports en el momento o de los momentos que los usuarios de esos grupos hicieron login, hicieron logout, es decir, el tiempo de inicio final de su actividad en el grupo. Eso tampoco lo podíamos hacer. Y un punto interesante que habíais pedido muchos y que también Fábrica nos ha hecho caso y lo ha incorporado, es que podemos hacer envío de reports, envío de informes por email. Ya veremos también bajo qué circunstancias y con qué licencias, porque no todas pueden hacer lo mismo, ¿de acuerdo? El Live Status Monitor no cambia, es decir, puedo seguir monitorizando en tiempo real, eso es lo mismo. Y otro punto interesantísimo que incorporamos con las licencias Enhance, con las licencias de mejora, que os detallaré a continuación, es que podemos tarificar, ¿de acuerdo? Tarificar vía web, eso sí, conectándonos a la máquina y viendo el report de tarificación, pero por supuesto luego lo puedo enviar en Excel, lo puedo enviar en PDF, lo puedo enviar por email, lo puedo bajar directamente yo a discreción cuando yo quiera, lo iremos viendo, ¿de acuerdo? Este es el primer punto que resume un poco lo que yo os quiero explicar. Importantísimo a nivel comercial. Estos tres puntos que veis aquí, que están en inglés, pero que yo os los voy a explicar, espero que bien. Veis que hay tres bloques de licencias, unas que están en negro y otras dos que están en azul. La que está en negro es la que ya conocéis. Esa referencia que veis en pantalla es la que nos permitía hasta el día de hoy tener el call center built-in, como ya conocéis los que habéis intentado ofertarlo o los que habéis probado el producto. Esto es, puedo controlar llamadas entrantes y hacer informes por ese tipo de llamadas, controlar llamadas perdidas, podemos hacer informes por agente, informes por grupo, puedo controlar en tiempo real la actividad de hasta 16 grupos y 16 supervisores pueden controlar pantallas diferentes con diferentes programaciones de diferentes grupos al mismo tiempo, concurrentemente. Eso ya lo teníamos, pero ahora tenemos dos licencias nuevas, que son las que están en color azul, supongo que las podéis ver en ese color vosotros también, que son, en primer lugar, la NSXF 023 y la NSXF 202. La 023 es lo que llamamos licencia de built-in enhanced, o sea, licencia de built-in, de ACD built-in mejorada. ¿Qué es lo que me va a permitir esa licencia? Lo podéis ver ahí, os lo traduzco. Podéis ver, además de lo que tenéis en la licencia anterior, la que está en color negro, la NSXF 022, además de eso podéis ver y hacer reports por llamadas salientes, podéis hacer y enviar reports por email en un determinado momento y por días, por horas, etcétera, etcétera. Pero para hacer eso, y eso sí que es importante, necesitáis venir o necesitáis tener ya instalada la licencia NSXF 022. Si hacéis esto, tendréis lo que os acabo de decir y todo lo que ya tenía la versión anterior a la versión 6, que incorporaba un ACD report simplificado sin ningún tipo de mejoras. Aquí no sale, pero yo os lo añado, y además podéis tarificar.
podéis hacer control de tarificación de las extensiones que queráis si en la aplicación, que eso ya sería una parte más técnica, si en la aplicación habéis incorporado tarifas de coste para cada extensión o para cada línea, o ya veréis luego cómo se hace, ¿vale? Es una parte un poco más técnica. Y luego tenemos otra parte que la llamamos, que es la NXF, perdón, 202, que es la que llamamos licencia para hacer control de estadísticas de llamadas. ¿Qué diferencia hay respecto a la anterior? Básicamente, las dos licencias hacen lo mismo, a diferencia, como podéis ver en esta última, que no necesitamos las licencias de color negro, las licencias básicas, la NSXF 022, para poder disfrutar de estas prestaciones. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque os encontraréis casos en los que tendréis clientes que quieren tener una CD Report más toda la parte mejorada, que sería el caso de tener una licencia NSXF 022, la de color negro, más una SXF 023, la que justamente hay debajo, con lo cual el cliente va a tener lo que ya tenía antes, es decir, Live Monitor, llamadas perdidas, llamadas entrantes por agente, llamadas por grupos, más toda la parte mejorada que es llamadas salientes, envío por email, tarificación, etcétera. Pero tendréis clientes, con lo cual tendréis que cargarle o cobrarle las dos licencias, encarece el producto. Pero por otra parte, si tenéis clientes que no quieren nada de ACD Report, absolutamente nada, me refiero en tiempo real, y solamente quieren estadísticas de llamadas y tarificación, pero no quieren nada de lo que tiene la CD Report, esto es la parte de super. A ver, un momentito. Lo que es XF 202 tendríais suficiente. David, un momentito, que parece que se te corta el audio. Ah, vale. ¿Sí? Sí, ahora se te oye bien. Vale. Igual tengo el micro un poco separado, me lo acerco un poquito, perdón. Y luego tenemos como segunda parte, lo que os estaba diciendo, la NSXF 202 para aquellos usuarios o clientes que solo quieran repos puros y duros y no quieran saber nada de monitoreos, ni de supervisores, ni todo lo que tenga. Sí, parece que estamos teniendo problemas. David, Que ver con un control de David, tiempo real, para David. que me entendáis. No me digas. Sí, me dice el sistema que mi conexión es inestable. Eso ¿Hola? Sí, por eso. ¿Sí me oís? Sí, te oímos, pero que lo que parece que se te va la conexión. Debe ser algún problema de tu internet. Puede ser, pero ahora mismo es que me ha salido. Bueno. Dice el sistema que mi conexión es inestable. Un segundo de nada. Pues no debería, porque estoy conectado a la red corporativa. No sé. Igual ha sido un momento. No sé si ahora me oís bien. Sí, te oímos. Vale, es que sepárate un poquito el micro de la boca porque silbas. Vale, ¿y ahora? ¿Se me oye bien ahora? Mejor. Vale. Muy bien. Vale, pues lo que os estaba comentando es que en el caso de que el cliente no quiera más que tarificación y estadísticas, tendríais entonces solamente que ofrecerle la licencia 202, la otra. ¿Qué ocurre? Que hay una pequeña diferencia, eso sí que es importante, entre la licencia 023 y la 202. Y es que os estaba explicando que la suma de la licencia 022 más la 023 me ofrece todo lo que ya os he dicho, más envío por email. En el caso de que vosotros instaléis a un cliente que solo quiere estadísticas y tarificación la licencia 202, en ese caso no podréis enviarlas por email, que es lo que pone en rojo justo en la última línea de esta slide. No se incluye el envío temporizado por email en el caso de que solo tengáis estadísticas y tarificación. Eso es un tema importante que a nivel de ventas pues tenéis que tener presente.
Vale, aquí con que esta información os la voy a entregar, se la vamos a entregar a comunicaciones y estos a su vez os la facilitarán a vosotros. Os he puesto este esquema aclaratorio, perdón, para cuando tengáis algún tipo de duda. Aquí podéis ver justamente debajo, en la parte inferior de esta tabla, podéis ver las licencias y justo encima de cada licencia podéis ver qué se puede ofrecer con cada una. Si os fijáis en la primera columna, solo si tengo la licencia 022, que es la licencia de toda la vida, la que ya teníamos antaño, lo único que puedo hacer es controlar las llamadas entrantes al grupo y controlar el estado de las llamadas en tiempo real. Esto ya lo sabíais. Y si nos vamos prácticamente a la derecha del todo, cuando vais a la columna donde está la licencia 022 y 023, podéis ver que además de lo que os he comentado, llamadas entrantes y monitorización en tiempo real del estado de los grupos, podéis ver llamadas salientes, llamadas directas por DDI y tarificación, ¿vale? Y por último, en la última columna, esa es la diferencia que os he estado explicando, es lo más importante de esta explicación de esta parte. Si solo instalamos la licencia 202, tenemos todo lo que teníamos con la 022 más la 023, a excepción, como podéis ver claramente, en el control de estado tiempo real de mis llamadas. Es decir, no tengo el life status que os he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia más importante y yo creo que eso es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de la venta. Un cliente que quiere tener control en tiempo real, más tarificación y control de todo lo que os he comentado, tendrá que tener la 022 más la 023. Aquellos clientes que solo quieran tener tarificación y control de informes, solo tendrán que comprar la 202, ¿de acuerdo? Bien, esta presentación es un poquito más larga, de acuerdo. Hay 3 o 4 slides en el medio que me he saltado porque son más técnicas que comerciales y pasamos directamente a la otra tabla que os interesa tener o saber, tener fresca para poder hacer vuestras ofertas convenientemente. Es muy parecida a la, disculparme, es muy parecida a la que os acabo de enseñar, pero en este caso un poquito más detallada. Como podéis ver, es lo mismo. Tenéis a la izquierda el tipo de logs que puedo hacer, en el medio qué tiene cada log y a la derecha podéis ver las licencias que se necesitan para poder tener todas esas prestaciones. Fijaos, si queréis llamadas entrantes, número de llamadas, tiempo total que ha hablado el cliente, ya estáis viendo que necesito la licencia 022. ¿Cuál es? La de toda la vida, insisto. Pero ojo, si queremos llamadas directas y hacer informes por DDIs, sabiendo el tiempo de espera y la tarificación, que son justo los dos ítems que hay en el tercera y cuarta posición, ahí ya podéis ver a la derecha del todo que voy a necesitar la licencia 022, la de siempre, más la 023, que es la que habíamos llamado Enhance, avanzada. Y a partir de ahí a todo es lo mismo. Si quiero llamadas perdidas por DDI, si quiero llamadas salientes y si quiero estadísticas de llamadas salientes y entrantes al mismo tiempo, una vez más insisto, la 022 y la 0. Un tema muy importante también, quizás me estéis oyendo mal, no lo sé, me acabo de salir que la conexión es inestable. Otro punto interesante que os he comentado también es que si queréis saber la hora de conexión y la hora de desconexión de cada uno de los usuarios del grupo, también necesitáis la licencia 022. ¿De acuerdo? De esa forma. David, tenemos una pregunta. Dime las que queráis. Sí, dice, ¿cuál es la NSF 201? Ah, muy buena pregunta. Sí, ¿Se cuenta con ella? tiro hacia atrás y perdonadme y me pongo aquí. Exacto. Hay la NSF 022 es la licencia de ACD Report que incluye la de siempre, que incluye la posibilidad de hacer reports en diferido y la que me permite, para aquellos que no lo sepáis,
saber mi posición en cola y el tiempo de espera aproximado en un grupo cuando estoy en cola de espera. Entonces, si veis entre paréntesis en esta slide, entre paréntesis pone incluida la NSF 201. La NSF 201 es una escisión, es una separación de la NSXF 022. Para aquellos que no lo sepáis, aquellos usuarios que solo quieran tener reports pueden comprarse la NSFC 201 y no tienen que pagar la otra parte, ahora no recuerdo de memoria la licencia, que además me permite saber mi posición en cola y el tiempo de espera. Es para abaratar. La NSF 022 es control de tiempo de espera, posición en cola y reportes, informes. Y la NSF 201 es solo reportes, informes. ¿Por qué? Para que sea más barata. Hay gente que solo querrá reports en tiempo diferido, hay gente que solo va a querer saber su posición en cola y cuánto tiempo va a esperar, y de esa forma separo la NSXF 022 en dos partes. Simplemente es para abaratar y para que además el cliente compre lo que necesite, no todo. No sé si me he explicado bien. ¿Hola? Álvaro, sí. Álvaro nos dice que ¿Sí? sí, que está claro. Vale, perfecto. Vale, esto no lo he explicado y disculparme porque pertenece al ACD Report en su inicio. En su inicio se vendía como un todo, es decir, tiempo de espera en cola más posición, más informes en tiempo diferido. Se detectó a nivel marketing comercial que era demasiado cara y mucha gente compraba la licencia y solo usaba una parte y se dividió en dos referencias más. Una que englobaba solo y exclusivamente reportes en tiempo diferido y otra que englobaba únicamente tiempo de espera en cola más posición en cola. Entonces, la NSF 201 es la licencia que solo tiene reportes. ¿Vale? Bueno, hace unos segundos. Bueno, lo que estábamos hablando, en el caso de que quiera controlar el login logout de mis clientes, ahora mismo, en ese caso, necesitaré la licencia NSXF 022, que es la licencia que ya teníamos. Es decir, se incorpora, para que me entendáis, en la licencia que ya teníamos anteriormente, incorporamos, no ha de ser enhance, incorporamos la posibilidad de hacer login logout, que eso es una cosa que también está muy bien. Y luego a nivel un poco visual, para que veáis de qué somos capaces, os he puesto unos cuantos ejemplos de posibles reports. Es decir, como si yo tuviera aquí una PBX, hiciera 4 informes y que en pantalla viera lo que yo quiero. En este caso, os he puesto un informe muy sencillito, estándar, que me permite ver los usuarios de todos los grupos, todos los grupos y todos los usuarios. Es decir, aquí podría ver, si os fijáis, a la izquierda el nombre del usuario, podría ver la extensión a la que pertenece, cuántas llamadas ha realizado, cuántas llamadas salientes ha hecho, cuánto ha durado la llamada, cuánto fue el máximo o pico de la llamada que le duró más tiempo. Podéis ver ahí un dólar, que veis la columna de la tarificación, cuántas llamadas entrantes ha recibido, y luego ahí se pierde un poco, pero habría más cosas, ¿vale? Podríamos ver muchas más informaciones, pero básicamente corresponden a las que ya teníamos con la licencia anterior. Aquí justamente os interesa ver precisamente el tema de llamadas salientes, que esto antes no lo podíamos ver. Otro filtro que está muy bien sería por usuario. Imaginaos que queremos filtrar por un usuario en concreto. Pues en este caso filtraría por el usuario 157 y ahí veríais solamente, muy poquitos, un par de líneas, las llamadas salientes, igual que antes os he enseñado que ha hecho ese usuario. Una manera de poderlo visualizar.
Otro tipo de informe sería por fecha. Lo podéis ver arriba, un poquito a la izquierda, View Mode por date, por fecha, del usuario 157, pues patapam. Aquí podéis ver todas las llamadas que ha hecho el usuario 157 por fechas, ordenadas por fechas, y luego a la derecha podéis ver todos los ítems que podemos controlar con, en este caso, por supuesto, con la licencia avanzada, porque como podéis ver, estamos viendo llamadas salientes de este usuario, ¿de acuerdo? Eso sí, llamadas contestadas. Podéis ver entre paréntesis arriba del todo contestadas, si no, claro, si no, no las vamos a poder controlar. Por otra parte, aquí podemos ver también en el usuario 157 el tiempo de login y el tiempo de logout en un determinado día, bueno, en este caso en 2 días, y esto, como hemos dicho antes, aparece siempre con la licencia estándar. Es una facilidad que aparece en la licencia nueva. Perdón, en la versión nueva de la NS, en la versión 6. Nosotros podemos exportar este tipo de informes como si fuera un SMDR, como si fuera directamente una tarificación vía R232 o vía TCP/IP, y la podemos exportar en CSV para luego ser tratada convenientemente como un ejemplo. Es un filtro muy sencillo, 7, sin restricción de a qué grupo pertenece. Es decir, el usuario 157 de cualquier grupo al que pertenezca, y por fecha se ha creado este tipo de informe. Podéis ver aquí, a la derecha, a la izquierda, perdonadme, el tipo de llamada que ha hecho, si es entrante o saliente, la fecha que lo hizo, el tiempo a que lo hizo, el nombre de la persona, el número que marcó, el tiempo hablado, incluso se puede saber cuántos rings hizo el teléfono antes de que se atendiese la llamada, lo que ha costado, ves una columna en euros. Y como os decía, en este caso, si tengo la licencia 023, puedo exportarlo por email, que esto creo que os lo explico un poquito más tarde. Disculpa, Bueno, David, es que tenemos una dime, pregunta. ¿Puedes explicar la cómo que queráis. se hace, sí, ¿te puedes explicar cómo se hace el reinicio de los valores diarios del monitor en tiempo real? Si queréis hacer un reinicio, aquí no se ve, aquí no se ve ninguna de las slides, pero para hacer un reinicio tenéis tenéis un botón en la aplicación de repos para ponerlo, para hacer un reset directamente de todos los valores. Hay un botón expresamente para hacer esa funcionalidad. Vale, perfecto. ¿Y cómo se manejan las llamadas reenviadas? Es otra pregunta que nos hacen. ¿Cómo se manejan las llamadas? Perdona, Carlos. Las llamadas reenviadas. Transferidas, ¿te refieres? Supongo que son las transferidas, sí. Sí, en ese caso, si es una llamada entrante que se ha transferido, aparecerán 2 líneas. Veréis una línea con la llamada entrante a la persona y justo debajo otra con la llamada que se ha transferido a la otra extensión. Es una tarificación, se verán 2 líneas, una de quien recibió la llamada y otra que empezará de nuevo de la extensión transferida directamente. Pero claro, en ese caso, para verlo, tendríais que hacer un filtraje por la extensión a la que se le transfirió la llamada. Es decir, cuando entra una llamada al grupo, la atiende el 157 y se transfiere a la 180, por decir algo, no va a aparecer en el mismo informe si no hago un informe de todo, es decir, usuarios todos. En ese caso, para ver eso, debería haber el informe del 157, que es el que veis ahora, y luego hacer otro filtraje, otro report por el usuario 180, donde aparecería esa llamada entrante. Vale, también nos preguntan, Pero no podría verse en un informe, debería verse en 2. vale, también nos preguntan que cómo se pueden ver cómo se pueden controlar las llamadas atendidas por la operadora automática. Claro, ahí tenemos un problemilla, porque cuando entra la llamada por la DISA, lo que vamos a ver siempre es que la llamada entrante viene directamente ya de la máquina, porque se ha descolgado y no lo vamos a poder. Si vienen de la DISA y no es una llamada entrante un grupo, no lo vamos a poder ver. Lo ideal en estos casos es que la llamada, en vez de entrar a una DISA,
entre a un grupo con una cola de espera de cortesía y que nosotros directamente programemos programemos la máquina con una cola de espera que directamente se atienda aunque los usuarios estén libres y que ya se le pueda dar un informe allí. Si entras directamente por DISA, no podremos ver eso, porque la llamada se ha descolgado ya. Sí, Vale, también dice, si una extensión está en un grupo y sí, otro compañero de ese grupo contesta la llamada, ¿cómo sí. aparece la llamada en el reporte para esa extensión? ¿Como atendida No, o no atendida? no, no, nada, no, no. O sea, si la llamada entra a un grupo y la atiende una extensión cualquiera, para los demás no va a aparecer nada, como nada. Es decir, no, los demás no se les contabiliza como llamada perdida. Supongo que esa pregunta viene, creo, intuyo, porque eso es cierto. El Communications Assistant, eso desgraciadamente lo hace mal. Cuando nosotros estamos en un grupo y el Communications Assistant suena porque me entra una llamada a un grupo de Ring, por ejemplo, si yo no atiendo la llamada, la atiende un compañero, a mí en el Communications Assistant me va a aparecer como llamada perdida. En cambio, supongo que es por eso. Creo, intuyo. En este caso eso no sucede. No aparece en ninguno de los usuarios del grupo que no atendieron la llamada ningún tipo de llamada perdida ni nada parecido. Vale, no sé, ¿está respondida la pregunta, Alejandro? Ok, sí. Pues nada, Sí, continúa. gracias. Las que queráis, no hay ningún problema. Bueno, lo que estábamos diciendo, podemos exportar en CSV. Claro, aquí cuando exportamos a CSV, alguien podría preguntarse, bueno, y cuando he exportado a CSV por un usuario y por fecha, ¿puedo hacer más filtrajes? Pues no podemos hacer solo por llamadas entrantes o salientes. Aquí, como veis, salen todas, pero bueno, se entiende que aquí viene un poquito la imaginación de del cliente o de vosotros que se trata de un CSV. Podéis hacer por la columna A un filtraje por incoming o outgoing calls y directamente reduciréis el Excel a lo que queráis, ¿no? Precisamente aquí la gracia es que el tratamiento a posteriori ya puede ser como os apetezca, porque ya tenéis un Excel en formato CSV para tratarlo como queráis, ¿vale? Vale, nos lanzan otra pregunta con respecto a cómo se procede, cómo se muestran las llamadas del MU. ¿Cómo se muestran las llamadas de la mensajería unificada? Sí, Pero, vale, sí, pero ¿en qué contexto para que yo pueda responder bien? Porque no sé, estamos Francisco. hablando que es que, claro, no. Si lo entiendo bien, el MU aquí nunca participa porque las llamadas entran siempre, yo estoy controlando siempre llamadas que entran a grupos y de esos grupos puedo filtrar por extensiones o agentes de esos grupos. El MU no está dentro de ningún grupo de entrada, no voy a poder hacer ningún tratamiento, a no ser que se refiera si la llamada ha ido al MU y luego ha entrado en un grupo. O si no queda clara, si quieres luego lo comentáis y me lo envías por email, si queréis, lo digo Vale, por vale. facilitaros la Venga, comunicación vale. luego, si queréis. Si os parece, Carlos. Sí, sí, Vale, continúa y ya per- per- lo vemos luego más tarde. perfecto, perfecto. Gracias. Vale, pues siguiendo un poquitito más, aquí también os he puesto otro filtraje. En este caso os enseño la parte de tarificación que la tendríais, la parte de tarificación, os he comentado al principio que la puedo tener de dos maneras. La puedo tener incorporando la licencia de toda la vida, la 022, vamos a llamarla ya así sin poner NSXF, la 022, que es la de ACDR por normal, más la 023. Con eso puedo tarificar. Pero también puedo tarificar si solo tengo la 202, perdiendo o no teniendo toda la otra parte de eh, live call control, ¿no? El control de llamadas en tiempo real. Entonces, en el caso de que yo tenga solamente la licencia 202, que solo me permite tarificar y tener informes,
este es el report que vería. ¿De acuerdo? Aquí podéis ver que podéis ver por usuario las llamadas entrantes, salientes y el subtotal. Naturalmente las llamadas entrantes no las voy a tarificar, podría hacerlo, pero no es el... Bueno, podría hacerlo en el caso de que fuese un bufete de abogados o otro tipo de estamento en el cual las minutas de llamada entrante se pagan, ¿no? Pero bueno, en este caso aquí podríais ver las llamadas generadas entrantes y salientes de cada extensión y el coste de las llamadas de las mismas. Este menú, que se ve aquí de esta forma, habéis visto hace un rato que cuando lo veo con el otro tipo de report, cuando tengo las otras dos licencias, se ve solo en una columna, se ve un poquito más sencillo. Pero luego veremos que hay una posibilidad de tanto con una licencia como con otra ver el mismo tipo de tarificación, que es en esta otra slide. Es decir, tenga la licencia 0.22 más 0.23 o tenga la 202, con las dos, como os decía al principio, puedo tarificar, ¿de acuerdo? Lo único es que a nivel técnico, esto olvidaros un poco, solamente es para que veáis que se puede hacer. En un caso es con una pestaña que se llama cargos o church, como pone aquí, y en el otro producto es user. Es decir, si tenemos la licencia 022, 023 es la pestaña usuario, si es la, 020, la 202 solo es con la pestaña cargos. Pero al fin y al cabo voy a poder hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Básicamente. Por último, os quería comentar, y con esto acabo esta parte, os quería comentar que podemos, ojo con esto, insisto mucho, podemos enviar por email en formato CSV con varios perfiles, hasta 10 diferentes, los reports. Los puedo enviar, diríamos, hasta 10 reports por supervisor y esto significaría que si cada supervisor puede enviar 10 reports diferentes en momentos horarios diferentes, significa que 16 supervisores podrían enviar 160 reports. Esto, insisto mucho, en que solo puede hacerse en el caso de que tengamos la licencia 0.22, la de hacer de report estándar, más la 0.23, que es la enhanced, ¿de acuerdo? Y eso es todo en esta primera parte. Era para situaros en el producto, para que sepáis qué licencias hacen qué cosas y tengáis un poco claro cómo organizar una posible venta. Dicho esto, me he permitido, en teoría casi con esto acabaríamos, pero me he permitido, se lo comentaba Carlos esta mañana antes de empezar, me he permitido, yo creo que es bastante interesante, añadiros un ejemplo Vale, de lo que podría ser una futura o una hipotética venta de este producto. vale, No si sé me si veis la permites, presentación. sí, si me Sí, permites, dos preguntas. ¿Cuántos dime. repos puede guardar la máquina o si se mandan directamente? Se mandan directamente, bueno, cuando tocan, pero los informes bueno, voy a tirar hacia atrás, si me permitís, voy a cambiar la presentación porque al principio ese dato estaba y yo lo he pasado por alto porque no consideraba a lo mejor que fuera de interés. Aquí lo podéis ver. Podéis ver aquí que se pueden guardar. Una cosa muy importante, y me vais a perdonar que me he saltado, es que para tener este tipo de servicio, aparte de las licencias que hemos hablado extensamente, es muy importante que tengáis SD. Sin la SD dentro de la máquina no podemos hacer este tipo de informes, porque precisamente en la SD se guardan todos los reports. Dependiendo de la SD que ponga, en el caso de la NS500 tenemos tres tipos de SD, la pequeña, la mediana y la grande, puedo llegar a tener hasta 300.000 llamadas guardadas, como máximo. Dependiendo del tipo de SD que tenga, puedo tener 40.000, 100.000 y 300.000, si no me equivoco, llamadas guardadas hasta que la primera de ellas se borre. ¿De acuerdo? Y los reports no se guardan, los tengo que guardar yo. O sea, el report en sí mismo
lo envíe automáticamente o lo haga manualmente y lo exporte, no se guarda. Yo lo hago y lo exporto. Yo lo hago y lo envío por email. Lo único que guardo son las llamadas, que al fin y al cabo es lo mismo. Si yo pierdo un report, hacerlo me va a costar un minuto. Vuelvo a, por los criterios de filtraje que hemos visto hace un rato, hay más, hemos visto los más importantes. Yo lo que puedo hacer es volver a hacer el mismo report, que me va a costar 2 minutos. Pero lo importante, que es la información que necesito para hacerlos, eso lo voy a tener siempre en la SD, por supuesto. No sé si queda la pregunta contestada con Nacho, este ¿está comentario. respondida la pregunta? Sí, gracias. Vale, perfecto. Pues nada, Perfecto. continúa con el ejemplo. Muy bien. Conmuto a la pantalla de la otra presentación. ¿Me decís si la veis, por favor, o si he de decirle al sistema que la comparta? ¿No? ¿Veis la Ahí está. presentación nueva? Sí, sí, sí. Vale. Se ve perfectamente. Vale, pues este ejemplo es muy sencillo. Aquí hay varios. También os lo pasaré, Carlos. Explicaré uno, pero hay 3 ejemplos, si no recuerdo mal. Yo me he centrado en el más intuitivo. Lo que os decía al principio de mi presentación, cuando me he presentado y os explicaba un poco el objetivo de mi explicación. Más del 50, hoy en día, y más en España, aquí esto es está un poco europeizada esta presentación, pero os aseguro, me lo diréis vosotros y vuestros clientes seguro que así lo corroborarían, más del 50% de las personas, clientes que cierran negocios, lo hacen a través del teléfono o a través de la palabra hablada, no escrita. Y por ese motivo, muchas veces nuestros clientes se preguntan, bueno, yo tengo un negocio, yo tengo empleados que hacen llamadas, que venden, que tienen un call center, pero realmente, ¿cómo puedo yo mejorar la eficiencia de mis empleados? Porque sí, llaman, los veo trabajar, los veo contestar el email, los veo con el teléfono, pero realmente sé lo que hacen, ¿no? Entonces, un poco la idea es eh, cada empleado trabaja a su ritmo, hace sus cosas, pero yo no sé a qué hora se conecta, no sé a qué hora se conecta, como es el ejemplo uno, ¿cuándo empezó ya a trabajar? ¿Cuándo salió de trabajar? ¿Trabajó hasta tarde el viernes? Son ejemplos, no sé nada, ¿no? Los veo, entran, salen, más o menos, sí, pero bueno, si quiero un control objetivo, ¿no? Que digan, esto es así y así y así, porque lo tengo controlado, pues necesito algo más, ¿no? Y esa es la idea. Eh, ¿Puedo ver yo realmente lo que hacen mis empleados de un solo golpe de vista? Si encima están en 3 localizaciones diferentes, que cada vez es más habitual. Imaginaos una NS500 con 3 pequeños call centers, aunque en cada call center hay una persona, uno en Barcelona, uno en Madrid y uno en Sevilla, por ejemplo, y en cada uno hay 2 personas, o una. Yo sé lo que hacen, sé qué hora entran, a qué hora salen, cuántos ratos estuvieron trabajando, cuántas llamadas atendieron, realmente sé que si son eficientes, no por controlarlos, entenderme en el buen sentido y, vamos a decir, ponerlos en apuros. No se trata de eso, se trata de simplemente ser eficientes, que es lo que nosotros queremos. Eficaces somos porque hacemos el trabajo, pero eficientes muchas veces no, porque perdemos mucho tiempo en tonterías. Pues de eso se trata, ¿no? Que hacen bien, que hacen mal, etcétera. Esto es lo mismo que os he explicado en inglés. Entonces, ¿qué solución podemos aplicar? Pues bueno, podríamos aplicar algún tipo de solución como la que nosotros tenemos, ver en tiempo real lo que están haciendo mis clientes, mis empleados y luego poder hacer algún tipo de informe para tomar rápidamente y de una forma muy fácil acciones de mejora y de productividad, que es de lo que se trata con este producto. Esto os va a servir pues, para clientes de ventas, de consultoras, de bufetes de abogados, de investigación, no lo sé. Hay muchos tipos de escenarios donde este producto puede encajar perfectamente. Entonces, una cosa muy importante que yo os he dicho en mi presentación y que podéis ver con este tipo de solución, pues a qué hora se logan los usuarios. Uno a las 9, otro a las 9:01, otro a las 8:59. Primera cosa que puedo hacer un sello, ¡pam! Un sello de cuándo llegaron. Otra cosa que puede ver el empleado, perdón, el controlador, el jefe, pues lo puede ver remotamente. Como os he dicho también, otra cosa que os he explicado, por eso esto encarta muy bien con lo que hemos visto al principio, yo puedo ver
cuando se logaron, deslogaron remotamente en cualquier momento. Cojo mi teléfono, me conecto a la web de mi supervisor y puedo ver en tiempo real qué ha pasado, cuándo se han logado. Lo puedo ver en un solo vistazo. Me conecto a la web de la máquina con una IP y los puertos donde yo tenga redireccionado el, el equipo y puedo ver directamente la conexión. Y lo que habéis visto antes, puedo ver directamente qué ha pasado con cada usuario, con cada extensión, y no me voy a volver a repetir, pero vais a poder ver llamadas entrantes, salientes, tiempo medio, etcétera, etcétera, que hemos estado viendo anteriormente. Ya podéis ver que aquí en inglés dice que lo podemos enviar por email y con un CSV puedo muy fácilmente tratar la información cuando la manejo y la trato. Con que esta información os la vais a quedar, podéis ver a la izquierda muchas cosas que yo os he dicho antes, las cosas que podemos controlar, llamadas entrantes y salientes, tiempo de espera, los logins, el tiempo de preparado o no preparado, el tiempo de wrap-up o lo que llamamos tiempo de pausa, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, esto es lo que hemos hablado anteriormente. Esto es lo que le dará al cliente una visión de lo que está ocurriendo en su negocio. Esto también lo hemos visto, cómo lo puede hacer, a un detalle un poquito de más bajo nivel. No me entraré en detalle en esta slide, que creo que es un poco redundante. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues el cliente, el controlador, el jefe va a poder ver esos informes, va a poder analizarlos, va a poder ver si alguien llega tarde, si alguien hace pocas llamadas, si alguien hace muchas llamadas, va a recoger esos datos, va a poderlos tener por email, los va a poder bajar él si quiere y una vez haya hecho eso, a estos usuarios que como podéis ver pues tienen una productividad más bien baja, es decir, hay una chica que hace muchas llamadas salientes y es efectiva, y en cambio hay dos personas que su nivel de productividad es más bien bajo, tanto a nivel de llamadas salientes como a nivel de llamadas entrantes. Con lo cual, ¿qué va a poder hacer este hombre? Esta persona va a poder hablar con cada uno de los empleados, con la que lo hace bien, pues no hay ningún problema, que es esta talana, pero con los otros dos que parece ser que no funcionan tan bien, pues puede hacerle sugestiones. No vamos a decir cuáles son, sugestiones, no, perdón, sugerencias. No vamos a decirles cuáles son, porque es un caso particular para cada uno de sus clientes, de vuestros clientes, pero en cualquier caso va a poder ver a lo mejor una chica se conecta tarde o se va demasiado pronto o las llamadas que hace duran demasiado, ¿por qué no? Y es poco efectiva o al revés, demasiado poco. Y en cualquier caso va a poder tomar medidas, motivar a sus usuarios o hacerles las correcciones pertinentes. Y eso, teóricamente, esto es un poco digámoslo así, teórico, como he dicho, pero bueno, en muchos casos funciona, va a mejorar la productividad y sobre todo la monitorización de los usuarios, pero al fin y al cabo, al final, la productividad de los mismos, que de eso se trata. Yo siempre hablo de esta aplicación como una aplicación de productividad, no como un call center propiamente dicho, ¿de acuerdo? Se trata de que bueno, a través de esta aplicación pues puede hacer un control, pero a través de ese control traducirlo en una mejora, ¿de acuerdo? Y bueno, todas estas partes ya os lo he explicado, es lo mismo, es otro case study porque hay dos y simplemente era eso, con lo que os he explicado, poder traduciros en un caso real, que es, yo creo que es lo que van a tener vuestros clientes en muchos casos, básicamente qué hacen mis clientes, qué hacen mis usuarios y cómo mejorar su productividad, pues es lo que he tratado de traducir en un caso real, como os he dicho. Y creo que nada más. Esto es todo por mi parte. Espero que os haya gustado. Es muy monográfico. Solo hemos hablado de un producto, pero creo que es suficientemente, creo que con detalle como para que os hagáis una idea de qué podemos hacer con estas mejoras del ACD Report. Os invito a que en el futuro pues lo utilicéis. Cualquier duda, pues nos la hagáis llegar, estaremos encantados de ayudaros, echaros una mano y de cerrar ventas de este tipo de producto que entendemos que es de valor añadido y que en muchos casos va a necesitar, por supuesto, de consultas y resolución de dudas, pero bueno, para eso estamos nosotros aquí, para eso. Y eso es todo. Si hay ruegos y preguntas, pues durante lo que queda de la sesión, pues estaré encantado de acabarlas de responder.
Vale, Muchas gracias. muchas gracias, David. ¿Tenéis De alguna nada. pregunta? Por favor, utilizad el chat. Vale, nos pregunta José Antonio si se prevé un softphone PC. Bueno, eso está fuera de lo de hoy, pero bueno, aprovechamos que No, no tienes importa. conocimiento. A un softphone PC, para que yo me sitúe, entiendo emulando un teléfono NT, ¿no? Sí, entiendo que es un softphone, pero un software para PC. Bueno, ya lo tenemos, el Ah, softphone para PC ya lo tenemos. dice, no tan avanzado como el que hay, algo más sencillo. Algo más sencillo. Pues de momento que tenga noticias yo, no. El softphone para PC tenemos. eh, y también tenemos el SIM Mobile Soft Phone, que es el phone para Android o para smartphone, Vale, para Android. la idea, por lo que nos comenta José Antonio, es tener un softphone sencillo para utilizar en call center. Ah, se- bueno, el que tenemos ahora es el softphone de hace un año y medio o dos, creo, que es el que se utiliza, que es versión 2. Lo que sí que os puedo adelantar, a lo mejor viene por ahí la pregunta, que en el transcurso de el año que viene, no muy tarde, 2019, se va a incorporar en el IP Softphone que ahora tenemos la posibilidad de tener am, Bluetooth completamente disponible, porque hasta ahora nosotros cuando tenemos cascos Bluetooth en un PC, tenemos que descolgar directamente desde el propio ordenador para poder tener audio en el pinganillo, para que me entendáis. Y no puedo descolgar ni colgar directamente desde el mismo. Entonces, en unos meses se ha incorporado en Roadmap el poder tener audio, que eso ya lo teníamos en el casco Bluetooth, pero además poder descolgar la llamada desde el propio casco Bluetooth, porque ahora mismo se tiene que hacer desde el propio PC, descolgando en el softphone, directamente en la tecla softphone de la pantalla del PC, Ujú. que será muy apto, vamos a decirlo así, para call centers, porque las operadoras podrán descolgar directamente sin tener que tocar el PC. Perfecto. Una duda que parece ser que no queda muy clara, Sí. nos dicen que qué pasa con la monitorización y los reportes si estamos en una red One Look. Es transparente. Dicen, Es transparente. necesitamos licencias en todos los equipos. No, 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 no. Solo necesitáis licencia en la máquina principal, en la NS1000 Maestro, y solo en la Maestro. Eso es verdad, no lo he comentado, me he centrado mucho en NS500, cierto. No, es necesaria solamente la misma licencia porque solo tendremos CTI conexión a la máquina principal. No hace falta. Muy bien. ¿Alguna pregunta más tenéis? Vale, bueno, si no hay más preguntas, Ujú. simplemente daros las gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias por vuestras preguntas. David, pues un placer tenerte entre nosotros, Gracias. con tus Igualmente. explicaciones y vale, pues si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, podéis contactar con vuestro delegado comercial. Entiendo que con David también podéis contactar y bueno, pues tratamos de solucionar todas las consultas que tengáis. Nada Claro. más por hoy. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias, David, y te esperamos en la próxima. Gracias, muchísimas gracias a todos. Un placer, como siempre, teneros virtualmente a la escucha. Y como decía Carlos, cualquier cosa que necesitéis, pues yo siempre estoy, digamos así, detrás de las cortinas, como suele decirse, pero dando apoyo directo a comunicaciones para resolver cualquier problema o duda de una venta posible de este producto que se os pueda generar. Y bien, buen fin de semana también y hasta pronto, hasta la próxima. Placer. Venga, hasta luego, chao, chao. Hasta luego a Hasta todos. luego. Un saludo. Gracias. Hasta luego. Adiós.